Bueno, buenas tardes a todos. Cristina, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación del Ateneo para participar en este ciclo de conferencias. Hoy nos toca la 8ª conferencia del ciclo sobre infecciones víricas, que como todos sabemos está patrocinada por el Ayuntamiento de Gijón, y el tema de la conferencia es el efecto de los niños de la pandemia. Cristina Díaz Fernández, a quien tengo el orgullo de presentar, el gusto y el honor, por qué no decirlo, es doctora en psicología, especialista en atención a menores expuestos a violencia de género, agresiones sexuales, etc. Es terapeuta familiar sistemática, acreditada por la Federación Europea de Asociaciones de Psicoterapeutas. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Psicólogos. Presta servicios en el Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia y a las Familias como jefa de sección de familia. Bueno, como todos sabemos, este instituto es dependencia directa de la Consejería, correspondiente del Principado de Servicios Sociales. Colabora además con la Universidad de Oviedo, tanto en el ámbito docente, donde imparte clases en diversos máster, y además en investigación. Quiero decir que tiene un expediente académico brillante, y el que una persona de esas características pues encima sea capaz y tenga el compromiso de compartir conocimientos en un momento donde, como antes comentaba con él, el talento no está suficientemente valorado, pues no deja de ser una gozada para esta Asturias nuestra. Como decía, es jefa de sección de familia en el instituto y colabora con la Universidad de Oviedo, también nos decía, en docencia y en investigación, así como con otras entidades. Uno de los puntos importantes a los que queremos a este Gijón es que además, antes de entrar en el instituto, en la consejería, pues prestó servicio también en el Ayuntamiento de Gijón, como no, lo cual, bajo nuestro punto, que sepas que es un punto positivo. Y además también pues, ha colaborado en diversas publicaciones, tanto en artículos especiales como colaborando en alguna publicación de renombre, con lo cual estamos ante una persona que desde luego despierta todo el interés. Y como ya tenemos asegurado el talento, pues nos queda por decir que el título de la conferencia, yo creo que es uno de los más acertados. Todos sabemos que al principio de esta pandemia pues parecía como que los niños y los más jóvenes pues eran los menos afectados. Incluso llegamos a pensar que no iba con ellos la historia, que esto solo era un problema de mayores. Luego aparecieron los medianos y luego por fin también les tocó, como no, a los niños. Pero yo creo que los niños son los grandes perjudicados en un aspecto. En la pandemia simplemente hablamos de variables del típico salud física y nos olvidamos de lo que supone atentar contra nuestro sistema de vida, cuanto a las necesidades de relación, cuanto a abortarles la capacidad de desarrollarse en plenitud, ¿no? Y yo creo que por eso la experiencia que ellos nos cuenten, incluso las bases, nos pueden ayudar a todos aquellos que en nuestra familia pues tenemos unos nietos, otros sobrinos, otros primos y demás familia, y otros hijos de los amigos, para darnos cuenta de lo que en principio para ellos les puede suponer todo este follón que nos ha tocado vivir. Por eso, Cristina, lo interesante lo vas a decir tú, no yo. Muchas gracias. Gracias. Con esta presentación, la verdad que muy agradecida. Y quiero hacerlo también públicamente el agradecimiento a toda la Junta Directiva y la organización de esta asociación. Hemos charlado un poquitín ahora al principio y ya me estaban gustando cosas que estaban diciendo respecto a que hay que moverse, hay que aportar, y bueno, este es un buen espacio para hacerlo, así que muchas gracias. También gracias al público presente por prestarme la atención y a aquellos que nos están viendo desde su casa en este o en otro momento.
Yo espero poder concretar algunas cuestiones que pretendo que sean interesantes, si bien es verdad que estamos en un momento en el que todavía es demasiado reciente para saber cuáles van a ser los verdaderos efectos de esto que estamos viviendo, de esta pandemia. Efectivamente, cuando empezamos a pensar qué es lo que le sucedía a los niños y a las niñas, y a los más grandes, ¿no? Y a los adolescentes, no fue en aquel mitad de marzo del año pasado, ni mucho menos. En aquel momento los adultos teníamos que organizarnos, saber qué era lo que nos estaba pasando y atender a necesidades, bueno, pues muy urgentes que tenían que ver con las infecciones, la lucha contra toda esa barbaridad, ¿no?, de fallecimientos que ha habido. Y bueno, pasaron los meses y hubo un debate sobre si los niños, la sintomatología que tenían era más o menos virulenta. Eso también parece que pudo aplazar el foco, ¿no?, el que no fuesen los que a priori parecía que se ponían más malines. También hubo otro factor, yo creo, para desplazar este foco de atención, que tiene que ver con si eran unos vectores de contagio importantes los niños o no. Y yo me atrevo a añadir que también es porque la infancia es una población, un segmento de la población muy silenciado por múltiples causas. Una de ellas, uniéndolo a la situación de pandemia, a los inicios del confinamiento, creo que está relacionado con que seguimos pensando que los niños no se enteran, sobre todo los más pequeños, y que con mecanismos de distracción, que no digo que no sean útiles ni muchísimo menos, bueno, pues puedo de alguna forma amortiguar, poner un escudo respecto a lo que está pasando. Sin embargo, bueno, son múltiples las investigaciones y las experiencias, y yo creo que todas las personas que hemos tenido cerca niños y niñas sabemos, desde diferentes edades, sabemos lo pispos que son a la hora de interpretar emociones. Ya sabemos que desde bebés nos vamos especializando en conocer los rasgos de las caras de las personas que nos cuidan, ¿no?, de nuestros cuidadores primarios, y sabiendo eso, y eso es algo, bueno, que la psicología evolutiva y la experiencia nos confirma, pues choca que después se aplace el pensar sobre los efectos de aquellos que están viendo cómo sus familias están sufriendo por múltiples causas, por la incertidumbre, por fallecimientos, por una reorganización de vida total, y no saber qué pasos son los que llegan a continuación y sobre todo cuál es el final. Hemos tenido niños en casa desde aquel marzo del año pasado, a los cuales se les han dado, por lo que vamos recogiendo, pocas explicaciones ajustadas a su edad, precisamente por entender que eran las suficientes. Las profesionales que trabajamos a diario con infancia pensamos que está también relacionado con que los adultos tampoco teníamos demasiado conocimiento como para poder trasladar a los críos, y porque si no se pregunta, algo que suele ser común en nuestra cultura familiar, es que si alguien no pregunta, hablando de estas etapas evolutivas, pues entonces es que no se enteran, ¿no?, que es mejor dejarlo estar, y cuando empiecen a decir algún comentario, pues ya veremos qué es lo mejor para poder decir. Eso hace que los niños tengan que crear contenidos en esos espacios donde nadie les rellena, ¿no?, sobre qué es lo que está sucediendo.
y este y otros ingredientes de los que voy a hablar pues han impactado, y eso sí que ya lo estamos viendo, en la estabilidad emocional de los menores. Cuando el colegio se cerró, pues es verdad que podemos tener experiencias que nos cuentan, ¿no?, de cierto regocijo y alegría de unas vacaciones que no teníamos como mucha idea que iban a venir y vaya bien. Pero a medida que pasaba el tiempo, y no mucho, empezaron ya las quejas, porque el colegio y el instituto son unos contextos fundamentales de socialización. Y como hablaba también antes, la socialización es una necesidad tan básica como es la alimentación, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales y en determinadas edades en las que todavía estamos desarrollando competencias para la relación con los otros, el tener a los otros cerca físicamente, es un indicador de que las cosas van bien. Cuando somos adultos, aunque nos cuesta, somos capaces de tener una representación mental de la relación, y aunque yo quiera ver a una amiga o a un familiar y no puedo, pues aparte de entender mejor las causas, también tengo más capacidad para regularme. Sin embargo, los niños hasta los 8 o 9 años necesitan de esa cercanía, y después se adentran a la adolescencia, donde la socialización, además de atender a esta necesidad de poder en el grupo, encontrar un igual con el que poder compartir muchas de tus vivencias y de las dudas y crear en esas relaciones conocimientos, pues es que no necesito ser autónomo, ir ensayando en esas relaciones con los otros lo que en casa, bueno, puedo hacer de otras maneras, ¿no? Con esto quiero decir que los confinamientos tan largos y en determinados periodos pues limitan tareas evolutivas que son necesarias llevar a cabo para poder solventar con éxito otras posteriores. Yo suelo explicarlo como si fuesen las clases de la universidad, que a veces eran obligatorias unas asignaturas, aprobarlas para pasar a otras. Pues en el caso de las tareas evolutivas es lo mismo, ¿no? Las cosas que hay que probar con los iguales fuera, en la puerta del instituto o en la plaza o en el parque, hay que hacerlas en ese momento para poder ensayarlas y en un momento posterior de la vida pues ir ajustándolas. Las personas que no tienen esas oportunidades pues se quedan sin ese contexto de aprendizaje. Nos llaman expertas a las profesionales, a los profesionales como los psicólogos, los psiquiatras, el mundo del profesorado, que atendemos a la infancia y a la adolescencia. Sin embargo, en el tema del confinamiento, yo quiero aprovechar para decir que los verdaderos expertos han sido los padres, las madres y todos los familiares que han cuidado de estos niños y de estas niñas, sin voz, pero escuchando y observando y sobre todo sintiendo todo lo que pasaba en sus casas. Estos padres, estas madres y cuidadores, voy a decir en general, que han tenido que convertir las cocinas de sus casas en bibliotecas, y mientras estaban haciendo pues, los quehaceres que conlleva una organización de una familia, ¿no?, de una casa, pues decir al mayor que venga, sal de la habitación, deja el móvil, que tienes que estudiar, echando un ojo a otro que tengas que está protestando porque, claro, no puedes salir a la calle, ¿no? También convirtiendo espacios de la casa en otros contextos donde antes a lo mejor pues, no se entraba tanto, como puede ser la habitación, por ejemplo, de los padres, y hacer un parque de atracciones ahí, ¿no? Creo que habrá investigaciones, porque me consta que se están empezando a hacer de manera sistematizada, donde se recogen los mejores recursos que los padres y las madres han tenido para poder lidiar con la incertidumbre de lo que suponía
el no tener un fin ni una guía sobre cómo hacer. Entonces, para ellos y ellas, para el reconocimiento a las fuerzas que han sacado pues, este espacio. Esos son protagonistas muy importantes, pero desde luego los mayores expertos y protagonistas son los niños. Aquí hablo en general de todas las edades. He querido aprovechar este espacio, por eso también estoy agradecida la invitación para poder traer la voz, porque digo que efectivamente es una población silenciada y el poder traer aquí alguno de sus dibujos o algún vídeo sobre cómo han entendido el coronavirus y lo que les ha sucedido es también una forma de hacerles presente. Coronavirus, vete ya. Y a todos los que nos ayudan a que se marchen, muchas gracias. Aplausos, escribe esta niña, dibujándonos ahí a la policía, a las gente que atiende las tiendas de alimentación que se abrieron, las gente profesionales de salud, desde luego. El coronavirus en todos los dibujos es algo feo, rojo, verde y con cara muy enfadada. Hay veces que desde la psicología intentamos que las adversidades se puedan externalizar y redefinirlas de otra manera, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando una niña tiene una enfermedad grave y requiere de un tratamiento médico, pues intentamos, en lugar de estar tan enfadada con ese tratamiento, buscar técnicas para que pueda de alguna forma asumirlo y tirar con ello, ¿no? Y sacar ahí energía. Sin embargo, el coronavirus fue tan impactante y sobre todo tan sorpresivo que trajo tantas cosas malas para los niños que no ha sido posible, no se ha visto adecuada tampoco la técnica y sí el estar ayudándoles a pensar qué va a pasar, ¿no? Que esto no es algo para toda la vida. Aquí les traigo un coronavirus lleno de vacunas diciéndonos que te vayas ya, coronavirus, que no te soportamos más. Para los chicos y las chicas más mayores, como por ejemplo Clara, de 12 años, que representa aquellas niñas y niños que, como incluso los adultos, tenemos unas fechas que nos van marcando la vida, unos rituales, como pueden ser los cumpleaños, o la fiesta de fin de curso, o la primera Nochevieja, o la cena de Navidad. Son rituales y fechas que nos ayudan a construir la vida y a narrarla. Si nos preguntamos cómo es nuestra vida, probablemente, o muy probablemente, lo hagamos a través de un cronograma. Nací en tal fecha, en tal otra me fui a vivir no sé dónde, ahí estaban mis tíos, después me trasladé, ¿no? Aquí me casé, aquí me divorcié, aquí tuve mi primer hijo, ¿no? Y cuando eso te lo borran, tienes que tener bastante capacidad de mentalización, y eso va con la madurez en cuestión de edad y también con el desarrollo, con que hayas podido desarrollar esa competencia a lo largo de tu infancia y adolescencia. Y esta ha sido una cuestión que ha traído de cabeza a los menores, el que se les borre momentos de su vida. Cristina, de 16 años, dice, llevábamos 3 saliendo con un chico, ¿no? Pues que estaba pues, tremendamente enamorada porque era su momento y el del chico. Pero ahora ya no sé ni lo que somos, hablamos por el Instagram, esa red social tan utilizada, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces estoy por casa, que hay veces que estoy muy contenta y otras veces que no me aguanto ni yo, porque estoy perdiendo lo que yo creía y lo que tenía y lo que podía tener sensación de control. Miguel, de 17 años, dice, todos estos cursos estudiando fuerte para preparar la prueba, ¿no? de la antigua selectividad, y ahora no me va a dar la nota. Esta ha sido otra de las consultas
muy frecuentes. La ansiedad anticipatoria, el estar pensando en negativo, que no solamente no vas a poder acceder a lo que va a ser el futuro más lejano, sino que no hay manera de remediarlo, ¿no? Las personas con más años, que tenemos más perspectiva, pues sabemos que, bueno, que un curso u otro a lo largo de una vida pues no trae tanto, ¿no? Pero para alguien de 17 años, que le hemos estado diciendo durante todos unos años académicos importantes, aprieta duro, que si quieres hacer esto, es lo que toca este año. Acrecentó mucho las demandas de ansiedad, de problemas de sueño y de capacidad de concentración. La capacidad de concentración, que es tan necesaria no solo para el tema de los estudios, sino para uno poderse regular emocionalmente, para cuando te sube esa emoción que no puedes controlar, pues tener esas herramientas para controlarla, y para eso tienes que tener esa capacidad de introspección y de concentración. Les he traído un breve vídeo. A ver, ¿qué es el coronavirus? Es un bicho muy pequeño que no se puede ver, y hay que ponerse la mascarilla. La persona que no conocemos, y cuando ya... Hasta aquí Olaya nos dice algo muy interesante, que es algo que no podemos ver. Es que encima no lo podíamos ver. Si te asomabas a la ventana no veías gente, pero no veías más. Y cuando veías y sentías, eran cosas negativas. Eran preocupaciones por familiares o por lo que oías a tus padres en la tele. Entonces, bueno, es creer lo que nos está sucediendo, pero en su máxima expresión, ¿no? Bastante tener la mascarilla, y si un chico que no conocemos está muy malo y no lo podemos acercarnos. ¿Para qué vamos a poner la mascarilla si no nos vamos a poder acercar tampoco? Porque nos dicen lo de la distancia de seguridad, ¿no? Los niños en estas edades, que el sentido del tacto en nuestra cultura está tan desarrollado, aparte de esa cercanía física que necesitamos, ¿no? Para el sentido de permanencia de nuestras relaciones. Contradicciones también han sido ingredientes que promueven inestabilidad emocional. Es un virus con forma de corona, como indica su nombre, que formó una pandemia en 2020. ¿Y qué pasó? Cuando vino el coronavirus, ¿qué pasó? Que nos quedamos confinados y teníamos que hacer todo el día los deberes aquí. Todo el día, antes hablando con el presidente de la espontaneidad y de la inocencia, ¿no? Están haciendo un relato, aparte de los nervios de decirles que les estábamos grabando, cómo cambian su modulación, ¿no? En el tono de voz. Todo el día haciendo los deberes en casa. Yo quiero hacer los deberes, pero en otro sitio, no en casa. Sin salir. Yo hice videollamada con las profes. Que nos confinaron a todos y no podíamos salir a la calle nunca. ¿Y pensáis que hubo alguna cosa buena con el coronavirus? ¿Qué cosas buenas pudo haber? Sí. A ver. Que lo pasamos todos juntos, y lo malo es que... Espera, lo pasamos todos juntos, que estábamos todos juntos ¿cómo? Con un helado. ¿Que comiste helado? Sí. Y lo malo que... Probablemente este niño que se acuerda del helado es porque
en ese tiempo probablemente no comerían helados en su casa, ¿no? Entonces ahí están los recursos de los padres de hoy tengo que darte helado, tortitas, frisuelos o lo que pidas, ¿no? Para que pares un poco quieto, pero es importante, vamos, lo he puesto porque es significativo como hay cosas que quedan. Este vídeo se ha grabado hace unos días y se acuerda del helado, porque no pegaba el helado. Igual que no pegaba el helado, no pegaban otras cosas. No vamos... Hola, espera, hola ya. ¿Y tú? ¿Hubo alguna cosa buena con el coronavirus? ¿Piensas que hay algo bueno? Las cosas buenas no salen fáciles. No, lo tiene que decir ella. No, que te lo digo. A ver, ¿y si... ¿Qué cosas malas hubo? A ver. Malas salen muchas. Que no vamos a compartir las cosas si están malos porque así no nos dan coronavirus. Vale. Hola, ya, ¿qué cosas malas hay? A ver. Que estamos confinados, no podemos salir de casa, ni todos los compañeros de clase. Vale. ¿Y tú? ¿Cosas malas? Espera, que no termine. Que el colegio duraba menos y que no podíamos salir de casa y lo peor de todo que no podíamos ver a los abuelos. No, pero lo podíamos ver cerca lo vimos, los buenos los podemos ver en la puerta, pero distancia, seguridad con mascarilla. Eso es cuando todos... Distancia de seguridad con mascarilla para ver a los abuelos, aquellos que sí que han podido verles de alguna manera, ¿no? O a través de las pantallas. Los abuelos y las abuelas en nuestra cultura hoy en día son una pieza clave en la crianza de los nietos. Si bien pueden decirnos, como escuchaba hace poco, que no son los educadores, yo me atrevería a decir los educadores principales en cuanto a que están sus padres, pero todo el trato que conlleva esa relación abuelos-nietos supone algo que va a entrar en la mochila de experiencias de esos niños y de esas niñas, ¿no? Y como el coronavirus, como sabemos de sobra, se ha cebado con las personas mayores, los niños lo han pagado también mucho, ¿no? ¿Qué elementos de confinamiento estamos ya viendo en las investigaciones más sistemáticas que amenazaron o empezaron a amenazar la salud de los niños y niñas, ¿no? Este es un estudio con población entre 5 y 12 años. Se incrementaron los problemas de ruido en casa, con las consecuencias que tienen para la concentración y la organización. La falta de luz natural también influye, presencia de humedades y de otras situaciones de los hogares que no siempre todo el mundo, desde luego, puede tener una preparación de casa para un confinamiento como el que nos tocó. Falta de espacio al exterior, balcones, terrazas, etc. La presencia de humos. La falta de ejercicio físico es algo fundamental que ha impactado en la salud mental. La falta física en la salud mental. A través del ejercicio físico no solamente ponemos nuestro cuerpo, nuestros músculos al día, sino que tenemos que tener en cuenta que son menores que están en un proceso de desarrollo corporal, pero también de desarrollo de destrezas psicomotrices importantes. Cuando no se hacía ejercicio físico era probable, en muchos casos, que se estuviera exponiendo a las pantallas, a las redes sociales, durante muchas más horas de las recomendadas. Las pantallas y las redes sociales son buenas cuando se utilizan ajustadamente a las necesidades y a las edades de cada niño. En este caso, en los adolescentes, en la pandemia, quiero decir, están siendo utilizadas como algo bueno para poder conectar con nosotros.
con los otros y cubrir esa necesidad social. También algo bueno en cuestión de cubrir las necesidades académicas. Los colegios han arreglado como han podido al principio y después han ido perfeccionando sus clases a distancia o semipresenciales. Pero cuando las pantallas sirven para alejarte de la integración que tienes en tu casa, para cubrir y no poder expresar los miedos que tienes o la ansiedad, entonces estás dejando de aprender, de desarrollar otras competencias para resolver esas dificultades y se convierten en algo negativo. También nos hablan las investigaciones de una pauta de alimentación alterada en el consumo de frutas y de verduras durante el tiempo de confinamiento. Y eso es muy importante en estos momentos en el desarrollo en el que nos encontramos. Los padres perciben hoy en día, pasado ya bastantes meses, que la calidad de vida de sus hijos empeoró, que empeoró su salud emocional, su salud física, la alimentación, que subió el tiempo de las pantallas desajustado para sus momentos de exposición, y el ejercicio físico fue muchísimo menor. Cuando intentamos pensar sobre los impactos que han tenido este confinamiento y lo siguiente que está sucediendo en este periodo de pandemia, no podemos hacer una generalización porque tenemos que tener en cuenta que la salud emocional de todas las personas depende de la base que trajésemos antes del periodo de confinamiento. Así nos encontramos a niños y niñas que no padecían ninguna alteración emocional que desde el punto de vista psicológico pues pensásemos que fuese significativa. Y el confinamiento lo que hizo fue incrementar la alarma. Los niños y las niñas estuvieron en un estado de alarma muy permanente, es decir, de alarma relacionada con el estrés. Y cuando estamos estresados es como que parte de nuestro cerebro se apagase. La alarma es para, cuando pasa algún peligro, echar a correr o quitar la mano del fuego para no pensar mucho, ¿no? Para eso nuestro cuerpo está así preparado y para eso se incrementan pues, los niveles de cortisol, que en niveles significativamente altos pues son perjudiciales incluso fisiológicamente. Así que en este estado de alarma y de estrés, niños y niñas tuvieron que poner en marcha reajustes adaptativos con esa ayuda de los padres, y bueno, serán aquellos menores que con el tiempo vayan incluso aprendiendo y desarrollando nuevas competencias de este periodo negativo. Pero también tenemos que tener en cuenta que había niños y niñas que ya tenían algunas dificultades, aunque fueran pequeñitas, ahí agazapadas, pero que el estrés que empezó a suponer el confinamiento fue un ingrediente que produjo como una expansión de aquellas dificultades. Y entonces empezamos a ver alteraciones emocionales más intensas en estos menores. Y también tenemos que tener en cuenta aquellos menores que efectivamente ya padecían alteraciones emocionales importantes. Y ese ingrediente, más el ingrediente del COVID-19, pues hace que tengamos ahora chavales que están bastante descompensados a nivel de salud mental. Con esta visión, pues la confirmación de que ha afectado a todos y que tendremos que poner remedios y recursos lo antes posible y en todas las edades, yo creo que queda evidenciado, ¿no? Porque tanto los que venían bien a la pandemia como los que ya estaban un poquito tocados, por así decirlo, se han visto afectados. Las afecciones más importantes, más significativas, pues tienen que ver con problemas de regulación emocional que en determinadas edades se trasladan a falta de regulaciones conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
mientras un niño de, no sé, de 5 años puede llorar cuando está disgustado y bueno, pues te acercas a él y eres más capaz de cambiarle el estado, pues a uno de 10 años que tiene como mucha más capacidad para moverse, pues ese mismo sentimiento de malestar se va a traducir en una mayor agitación, pero de conducta, conductual. Lo que sucede a los cuidadores, a los padres y madres, es que cuando a medida que van creciendo los hijos, pues para entender qué es lo que les sucede, porque siempre es una labor constante la que hacen los padres, ¿no? Intentar traducir lo que le pasa a los hijos, pues a medida que se van haciendo mayores, las hipótesis sobre la intencionalidad empiezan a estar presentes. Mientras que una niña de 3 años, si llora, empiezas a buscarle hipótesis sobre le dolerá la barriga, bueno, es que hoy ha sido un día malo porque ha estado lloviendo, ha estado el día triste, hablo del confinamiento, apenas luz, también ha pasado esto con mi madre y entonces yo también estoy de más, bueno, con estado de ánimo más deprimido y entonces de ahí saco precisamente fuerzas como madre para acercarme a mi hija. Cuando esa hija tiene 16 años y la expresión del malestar es a través de no quiero ir a cenar, doy un portazo, que quiero tener más tiempo el móvil, pues es más fácil hacer hipótesis sobre es que no quieres obedecer. Y lo que puede estar detrás de esas expresiones es el mismo malestar o incluso mayor que el de la niña de 3 años que llora. Entonces yo creo que a los padres se les puede ayudar cuando no encuentran explicaciones sobre lo que les está pasando a sus hijos, en darles pues cierto abanico de hipótesis, ¿no? Conociendo desde luego la situación concreta de cada uno, para no llegar a pensar bueno, pues cuestiones que pueden desencadenar un conflicto en casa, un conflicto mayor con el que puedes llegar a confirmar efectivamente lo que pasa es que pasa, lo que te digamos tu padre y yo, y bueno, adolescentes enfadados en este periodo de pandemia han sido muchísimos. El duelo en nuestra cultura y en casi todas es un elemento que favorece el poder ponernos bien, las reparaciones, los rituales, cada familia como los haga, sirven para la despedida, para poder hablar sobre el dolor, para poder preguntar explícitamente sobre cómo te encuentras. Y aquí hemos tenido que hacer duelos como hemos podido, incompletos, y eso ha dejado a los niños también mella al no tener esos espacios, porque sabemos que los duelos, cuando hay que hacerlos, estos rituales, cuando vienen bien, para llevar la pena mejor, es cuando los podemos hacer de una manera consecutiva a lo que sucede, a la pérdida, ¿no? Y claro, eso no ha sido posible. Los problemas académicos han sido muy frecuentes y continúan estando frecuentes, siendo frecuentes. Tienen que ver, como decía antes, con la falta de concentración por una reorganización que no solamente es de espacios, de roles, sino también de la metodología a llevar en clase y de tampoco saber hasta cuánto va a durar esto, ¿no? Entonces se nos hacía muy largo y bueno, pues el mantener ese ritmo también ha sido complicado. El mal uso de las tecnologías y las redes sociales, que ya he hablado, y problemas de ansiedad muy frecuentes, esos pensamientos anticipatorios, como decía, no recuerdo, pero uno de los 3 niños, de no podíamos salir nunca, siempre vamos a estar así, pues son pensamientos donde generalizamos cuestiones negativas que nos hacen anticiparnos a que sucedan, no tenemos tampoco una base en lo que agarrarnos para poder decir esto va a pasar ya, y eso pues ha hecho que veamos en las consultas comportamientos de tipo regresivo, pues niños que ya han adquirido el control de esfínteres, pues vuelven a estar como en otros periodos anteriores, o tener una activación que hablaba antes de constante y tener que buscar
a tus padres, querer dormir con ellos para bajar ese motorín que tienes provocado por esa sensación de malestar. Cada niño, de todas maneras, cada niña y los chavales más mayores tienen su realidad, viven diferentes situaciones y por eso la generalización es tan difícil. No es lo mismo lo que ha vivido un niño en Gijón en determinadas situaciones con sus padres y hermanos a un niño que viva en un acogimiento familiar con unos tíos o con unos abuelos, a unos niños que se encuentran en un centro de protección. Sin embargo, de todas esas realidades hay una que es común para todos los niños y todas las situaciones porque responde a una necesidad de las básicas, que es la necesidad de afecto. La necesidad de afecto produce bienestar cuando nos sentimos queridos por otros que resultan importantes, pues nos sentimos bien, ¿verdad? Pero a través de esas conductas de afecto, cuando los adultos dan afecto a los niños y los niños son conscientes de ello, están haciendo promover en ellos otras cualidades y otros recursos que son importantísimos para otras etapas, como es la capacidad de sentirse, de la autoestima, ¿no? Lo que llamamos autoestima, sentirse bien con uno mismo, o el propio desarrollo cognitivo, o el propio desarrollo social. En la pirámide del desarrollo evolutivo está más que claro que el desarrollo afectivo, todo lo que tiene que ver con lo emocional, va en correlación directa con estos otros recursos del desarrollo, incluso el físico, ¿no? Entonces, parece a veces increíble que dejemos tanto de lado esta cuestión o que solo la tratemos cuando la sintomatología, los problemas están ya muy floridos. Decimos en el ámbito en el que me muevo profesionalmente que no existe un bebé, no existe un niño o una niña, siempre existe un bebé y otro alguien. Nacemos los humanos con una necesidad imperiosa para sobrevivir de tener al menos un adulto que nos haga caso, que atienda a nuestras necesidades. Si no tenemos eso, si tenemos un adulto que no tiene suficientes competencias, bueno, pues vamos a tener problemas en el desarrollo o por lo menos riesgo de tenerlos. Por eso, sin ánimo de culpabilizar, ni mucho menos sobre cuáles son los factores precipitantes, ¿no?, de que los menores en nuestra cultura tengan estas dificultades a nivel emocional, tenemos que pensar que hay que cuidar a la base del refugio seguro, que son los padres, las madres y otros cuidadores. Los psicólogos y otros profesionales de otros ámbitos, desde luego tenemos que apoyar a la infancia y a la adolescencia, pero para apoyar a un niño tenemos que apoyar a sus padres, porque los padres tienen competencias, como yo hablo en las sesiones con los padres, en su caja de herramientas, ¿no? Y si en esa caja de herramientas no existe la adecuada para tratar a mi chica adolescente en este periodo de pandemia, pues entonces puedo pedir ayuda. Porque lo que está claro es que a nadie le han dado, ¿verdad?, en el hospital un libro de instrucciones sobre cómo tienen que hacer los padres y las madres en situaciones mucho más benévolas que estas, cuanto menos cuánto hay que hacer o cómo hay que hacerlo en una situación de pandemia y de confinamiento. Eso también me gustaría que quedase claro, que en la vinculación, en las relaciones que los hijos y las hijas tienen con sus cuidadores principales, con sus figuras de apego, a medida que van teniendo, ¿no?, en el tiempo estas relaciones significativas, van dando respuesta a 3 preguntas. Si merecen la pena, merezco la pena, el mundo es un lugar amable y confiable, puedo obtener lo que necesito. Estas son 3 preguntas que la respuesta, cuando las hacemos en las consultas,
nos dan muchísima información muy valiosa, casi igual que muchos de los test que podemos pasarle a los niños, ¿no? Durante el tiempo del confinamiento y posterior desconfinamiento, que también tuvo su aquello, ¿no? Esas desescaladas que produjeron también en los menores muchísima confusión, porque él puede, yo no, yo tengo 16 y no puedo, tú 14, ahora podemos un rato y otro rato, ¿no? Y eso crea conflictos. Los conflictos son inevitables, la cuestión es cómo los solventamos. Pues los menores que han ido creciendo con respuestas, vamos a decir, bondadosas a estas preguntas, van a ser menores que tienen una capacidad de regular las emociones negativas y de tener más recursos para afrontarlas que otros. Sin embargo, y es que me sale un poco cortadito, sin embargo tenemos que tener en cuenta que no todos los menores pues tienen esa suerte de tener esos padres con esas mochilas de experiencias propias que ponen luego en marcha con sus hijos de la mejor manera posible, o esos abuelos que están ahí para aportar y complementar todos esos aprendizajes. Y bueno, ahí entramos en protección de menores. La entidad pública, por ley, la ley nos otorga unas competencias que precisamente tienen esa finalidad, que los menores tengan cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, en el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia, somos una entidad que recogemos aquellas notificaciones de muy diferentes ámbitos, pues desde los servicios sociales, desde el ámbito educativo, la policía, los centros de salud, los hospitales, vecinos que saben que las cosas no van bien, familiares que también quieren advertir que no van bien. Bueno, pues todas esas notificaciones se evalúan, se investigan y se toma la decisión de cómo poder ayudar a estos niños según el nivel de gravedad. Estamos hablando de situaciones gravosas, muy gravosas, en las que el material de nuestro trabajo en el Instituto de Infancia, porque estamos hablando de niños y niñas que viven situaciones de maltrato y que no han desaparecido durante el confinamiento y que no desaparecen ahora. Eso nos hizo preocuparnos muchísimo a los profesionales que trabajamos en este ámbito, porque los maltratos, que son por agruparlos de tipo físico, de tipo emocional, abandono emocional, la negligencia o bien las agresiones sexuales, sabemos que no casan bien con dos elementos, dos ingredientes, que me habrán ya oído que suelo utilizar esa expresión, no casan bien y que tienen el coronavirus, la pandemia, su principal, yo creo, sobre todo en el confinamiento estoy pensando, su principal expresión, que es el estrés y la falta de visibilidad de niños y niñas a la comunidad. Al no salir, no fuimos a clase, por las pantallas es muy difícil ver lo que está sucediendo y poder expresarte. Los servicios sociales también tuvieron sus dificultades, pues que aunque todas las personas, o casi todas es mucho decir, disponen de un teléfono con videollamadas, tenemos que tener en cuenta que en las situaciones de maltrato estamos trabajando en un contexto de control, con lo cual entrar al ámbito más íntimo, ¿no?, de nuestra cultura, como es la familia, para ver qué situación tienen esos niños que nos han notificado que puede que estén siendo maltratados, pues ha sido difícil y hemos tenido que reorganizar el trabajo, buscar otro tipo de protocolos para podernos coordinar y poder entrar ahí. Ha sido fundamental pues el trabajo coordinado con la Fiscalía de Menores, con los centros de salud y hospitales y el profesorado. Y también estoy recordando, ha habido bastantes notificaciones de gente, vamos a decir anónima, que me gustaría trasladar aquí su inmensa labor, porque para notificar una situación de un maltrato no hace falta que tengamos la seguridad, así nos lo dice la ley, estamos obligados a hacerlo.
y si no es tan gravosa como esa persona pensaba, pues, bueno, pues no sucede nada, se puede apoyar a esa familia o cerrar simplemente, ¿no? Y no va más. Pero normalmente cuando las notificaciones una persona se atreve a hacerlas es porque realmente pasan cosas, y a los niños y a las niñas les ayuda que haya personas, no solo profesionales, que den voz de alarma sobre sospechas de lo que está pasando. Para terminar, decirles que fuimos durante el tiempo del estado de alarma un servicio de los denominados esenciales, y en esas tomas de decisiones sobre cómo proteger a los menores que teníamos estas notificaciones de estar en una situación de riesgo o incluso una situación de desamparo, está la de la asunción de la tutela, cuando se decide que se confirma de manera, vamos, con muchas pruebas y muchas fuentes, que esos menores están en una situación que no pueden continuar en sus casas, y sobre todo cuando no hay ningún apoyo por el tema del confinamiento externo, se asume la tutela por parte de la entidad pública y se constituyen acogimientos. Esos niños pasan a vivir o bien con otros familiares que sí tienen competencias para cuidarlos temporalmente o de manera permanente, o bien con otras personas que se ofrecen como acogedoras de familia ajena, ¿no? Que llamamos voluntarias, y que, bueno, pues nunca desaprovecho la ocasión para agradecer su labor y para decir la necesidad que tenemos de que haya muchísimas más familias tan generosas, ¿no? Que después de pasar una valoración de idoneidad pues puedan cuidar de estos niños y niñas que la necesitan. Y luego están los acogimientos en los centros de protección, que no quiero tampoco dejar de decir lo complicado que ha sido y lo bien que en general lo han hecho los menores asturianos residentes en estos centros de protección. Imagínense lo que es una casa con 2 críos o 3, pues lo que puede ser en un centro de protección con bastantes más chavales, no muchos, porque son hogares, vamos, pequeños, pero más grandes, obviamente, que una familia, ¿no? Durante este periodo de confinamiento tuvimos que hacer más de 75 tutelas urgentes, lo que conllevó ir a buscar a los niños, trasladarlos, y yo recuerdo esos momentos como haciendo cosas tremendamente difíciles, cuando en otras ocasiones lo difícil desde luego era tomar la decisión. Quiero decirles con esto que todo lo que conlleva hacer protocolos, ¿no? De, por ejemplo, el transporte, ¿no? o el entrar en un piso para vivir con otros críos que en ocasiones ordinarias son fáciles de llevar a cabo, pues esta pandemia nos lo puso muy complicado, y por ello tuvimos que crear recursos nuevos, como pisos para estos menores que tenían a los 2 padres malos y que se despedían con ellos porque una ambulancia iba a casa y no había otros familiares que pudieran cuidarles, bien porque no tenían, porque estaban en otra comunidad, porque también eran mayores, porque estaban enfermos. Y bueno, pues ahí también hemos tenido que dar apoyo psicológico y educativo para organizar la vida de estos niños y ponerles en la medida de lo posible en contacto con los padres que estaban hospitalizados. También se creó en este periodo un recurso para adolescentes embarazadas y con bebés muy pequeños. Y bueno, en la regulación que llamamos de las visitas de los niños que viven en los centros se tuvo que suspender. Estos niños pues pueden ver a sus padres, cada uno según su situación, y no fue posible. Entonces, si era difícil para los niños que viven con padres con recursos y competentes en sus casas, pues para estos menores la verdad que lo han hecho muy bien para la situación que han tenido muy complicada, con la ayuda de educadores
y de directoras de centros pues que han echado las horas y el tiempo que ha sido necesario, ¿no? Y de todo yo me quedaría con el mensaje de que en cualquier situación adversa como esta de pandemia, el haber atendido a las necesidades emocionales de la población en general y sobre todo de los que van a ser las futuras personas, ¿no?, adultas que van a llevar en otras generaciones nuestra sociedad, creo que nos convierte en una comunidad más fuerte para afrontarlas. Creo que esta pandemia lo que pone en relieve es que, bueno, quizá haya que mirar más sobre las prioridades, que los niños y la infancia están ahí, que crecen, y que la estabilidad emocional es base, como ya comenté antes, de otros desarrollos, y que si van mal en un principio, desde luego podrán tener apoyos, pero que sería mejor que se focalizase en la importancia de atender a este segmento de la población como yo creo que es necesario. Y bueno, gracias por su atención. Como ven, no callo porque me gusta el tema y bueno, creo que es un escenario donde poder compartir cuestiones que no se oyen demasiado fuera. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Yo tengo que decirte, y ahora que no me escuchas, que has sido especialmente amena, que has hecho hincapié en las claves necesarias y suficientes que nos ayudan a entender esto. Vamos sobre un turno de intervenciones pequeño, porque el tiempo, si alguien tiene algo que preguntar y es tan amable. Yo simplemente decirte, hacerte la pregunta ya como colofón, de si no consideras de que, yo creo que a la infancia a veces, estoy de acuerdo contigo que se va a hacer una sociedad más fuerte, va a ser una infancia y una juventud que va a llevar, yo creo que el San Benito de haber sido, haber nacido en el ámbito de la pandemia, como han sido otras circunstancias que han ocurrido en la vida. A veces se les ha culpado más de cosas que no tenían, se les ha hecho ver que eran un peligro para sus abuelos, se les ha hecho ver que en los colegios ellos eran los verdaderos transmisores, la gente les tenía miedo, sobre todo en un principio. Solo hablamos de confinamiento y no hablamos de la realidad que incluso ocurre en este momento. Se les limita su sistema de vida, incluso ahora. Bueno, en definitiva le estamos poniendo cortapisas a su desarrollo. ¿Y tú crees que esta sociedad tiene la conciencia suficiente? ¿O sería bueno que en el ámbito de la cultura familiar y social hubiese que tener un cuidado especial y unas acciones especiales para declararlos también héroes y para que ellos se convenzan de que han pasado un momento difícil y que eso les puede hacer fuertes? Es decir, fortalecer o decir que sus carencias no han sido en vano. Yo estoy segura, y así lo veo, que gracias a la ayuda de los padres, no quiero dejarlos de lado, pero han construido nuevos recursos y van a poder aprovecharlos en otras circunstancias adversas. Pero creo, estoy de acuerdo, que son necesarios espacios donde poder hablar de ello, tanto espacios como este, en el que hablemos los adultos, espacios donde también los críos puedan hablar de lo que les sucede, ¿no?, de lo que les ha sucedido, y poder reforzarles. Cuando a un niño le pasa algo malo, vamos a pensar, no sé, en su familia pues hay, no sé, una pérdida, una separación que no se quiere en general nunca, sobre todo al principio, o te trasladas de ciudad y querías quedarte con otros compañeros. Yo recuerdo que a mí mi madre me decía, pero ya verás lo que te sirve esto el día de mañana. Y yo decía, yo me quiero quedar aquí en Salamanca y déjame de historias de venir a vivir a ese sitio tan lejos que no. Y es verdad que, bueno, que son cosas
que te forjan y que sacas su rendimiento, pero sobre todo cuando puedes compartirlas y hablarlas. Y creo que se está dando pocos espacios de participación infantil en este tema. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias. Simplemente recordarles a todos que el próximo jueves a las 7 de la tarde tenemos la siguiente conferencia de este ciclo, que tiene por título Los derechos de infancia y de adolescencia en tiempos de COVID, y que correrá a cargo de una compañera de Cristina, Antonia del Consuelo Fuentes Moreno, que es letrada del menor en la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. Muchas gracias y muchas gracias a usted, Cristina. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.